Bienvenidos a todos a este taller de Ho'oponopono. Y el enfoque que le voy a dar al taller, veréis que es un poco diferente que el tradicional. Si conocéis Ho'oponopono, la técnica de qué va, pues lo mismo os coge un poco de sorpresa. Si no la conocéis, pues bueno, ya os la cuento y os doy la versión que yo he encontrado como más eficaz para sacar todo el beneficio que da esta técnica. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero me voy a presentar. Mi nombre es Paco Vinagre Benito y pertenezco a una asociación de terapeutas que se llama Libertad Emocional. La asociación la podéis encontrar en internet, tenemos una página web que es libertademocional.es. Y estos talleres que vamos realizando son talleres que luego subimos a YouTube, por lo que tenéis la posibilidad de verlos íntegros en internet. Si os parece interesante, pues se lo podéis comentar a más gente, lo que queráis. Bien. Y la asociación organiza este tipo de talleres porque uno de los objetivos que tenemos es difundir lo más posible cualquier tipo de técnica que pueda servirle a las personas para producir un cambio interior, para poder liberarse de esas emociones que les atrapan y que no les permiten mejorar en la vida. ¿De acuerdo? Nuestro sistema de trabajo terapéutico es a través exclusivamente de las emociones. Nosotros consideramos que cualquier problema que tenemos en la vida está relacionado con situaciones emocionales que no están resueltas. ¿Bien? Y lo que está ocurriendo es que esas emociones, cuando se activan, nos meten en unos patrones automáticos. Empezamos a repetir siempre lo mismo. Y cuando estamos en una situación emocional muy intensa, de hecho se producen cambios en el cerebro. Se reduce el riego sanguíneo a las zonas racionales. Por eso, cuando estamos muy alterados, no podemos pensar con claridad. Y lo que va a ocurrir es que reaccionamos en un patrón que va a ser siempre el mismo. Por eso nos encontramos una y otra vez en las mismas situaciones y haciendo lo mismo que hemos jurado que no volveremos a hacer. ¿Bien? Porque en ese caso no tenemos capacidad de libre elección. Cuando la emoción es muy fuerte, se disparan los automatismos y no es posible salir de ahí. ¿Bien? Por eso el trabajo que hacemos nosotros es aprender, o más bien enseñar, técnicas de relajación, que para lo que sirve una técnica de relajación es para descargar la emoción que estés sintiendo. Bien, si esas técnicas además las aplicas a los recuerdos, lo que estás haciendo es vaciar la emoción que te hace sufrir de los recuerdos del pasado. Bien, por lo tanto llega un momento en que lo superas. Ese recuerdo ya no te hace daño y sales de los patrones que te provocaba, con lo que tú en ese momento ya eres capaz de decidir qué quieres hacer. Te vuelve la libertad. ¿De acuerdo? Bueno, este sería el resumen más o menos rápido de cómo es nuestra forma de trabajo. Y nosotros en la asociación somos varios terapeutas y ofrecemos este tipo de charlas gratuitas, bien, a cualquier asociación o cualquier empresa. Si conocéis o os resulta interesante lo que aquí veamos, se puede organizar para dar una charla y que todo esto que vemos aquí hoy se lo podamos explicar a otras personas, ¿no? También tenemos otras actividades como pueden ser terapias individuales, cursos, talleres y al final de la charla os comentaré dos talleres que van muy relacionados con lo que vamos a ver hoy, con el Ho'oponopono. Muy bien. Vale, pues vamos adelante y nos vamos a meter en el tema. ¿Qué es el Ho'oponopono? Bien. Ho'oponopono, la palabra Ho'oponopono hace referencia al sistema ancestral hawaiano de resolución de problemas. Está extraído de la manera que tenían las tribus hawaianas de resolver sus conflictos. Es empleado como técnica terapéutica para rectificar los errores causados por pensamientos y memorias del pasado, que son los que crean emociones, realidades imperfectas, sufrimiento, carencia y enfermedades. Esto os lo leo así porque lo podéis encontrar de esta manera en algunos de los libros de Ho'oponopono. ¿Bien? En la tradición hawaiana, el Ho'oponopono se practicaba en una reunión familiar.
en la cual se exponían los conflictos que tenía esa familia, unos miembros con otros. ¿Bien? Esos conflictos se arreglaban a través de debates, confesiones de qué es lo que he hecho, arrepentimientos, restitución mutua, perdón y plegarias. Para los antiguos hawaianos, las dolencias y las desgracias provenían de desequilibrios entre la relación entre personas o entre personas y los dioses. Ellos consideraban que todas las cosas de la vida estaban en relación y por ello los conflictos entre dos miembros repercutían en el grupo entero. Por eso habría que resolver los problemas en el grupo. Aunque fuese entre dos personas, todo el resto del grupo también estaría involucrado. ¿Bien? Bueno, todos estos ritos tribales hawaianos fueron traídos a Occidente por el Dr. Hew Len. Y al Dr. Hew Len le enseñó la técnica Morna Nalamaku Simeona, que es una chamana sanadora hawaiana. Hew Len es psicólogo clínico y empezó a aplicar esas técnicas de Ho'oponopono que aprendió de esta sanadora en el Hospital Estatal de Hawái. El doctor Joe Vitale, que es el que tenemos allí en la imagen, es el que ayudó a Hew Len a popularizar esta técnica. Él se enteró de que el doctor Hew Len fue capaz de sanar todo un ala del pabellón de enfermos mentales del Hospital Estatal de Hawái, y lo hizo sin ver a un solo paciente. Entonces eso le resultó totalmente increíble y se puso en contacto con el doctor Hew Len, y en la conversación telefónica que tuvieron se pueden extraer los siguientes párrafos. El doctor Hew Len había trabajado en el Hospital Estatal de Hawái durante 4 años en el pabellón donde encerraban a los locos criminales. Era el peor pabellón del hospital. Por regla general, los psicólogos renunciaban al mes de trabajar allí. La mayor parte de los miembros del personal caía enfermo o simplemente renunciaban. La gente que atravesaba ese pabellón simplemente caminaba con su espalda contra la pared, temerosos de ser atacados por sus pacientes. No era un lugar placentero para vivir, ni para trabajar, ni para visitar. Dice, cuando le estaba entrevistando al doctor Len, le comenta que él nunca vio a los pacientes. Él firmó un acuerdo con el hospital para tener una oficina y poder revisar los historiales de los pacientes. Y nos cuenta que mientras miraba esos legajos, los historiales, él trabajaba sobre sí mismo, sobre las sensaciones que le producían a él esos historiales, el leer lo que le había ocurrido a esa persona. Mientras él trabajaba sobre sí mismo, los pacientes comenzaban a curarse. Es una cita. Luego de unos pocos meses, a los pacientes que debían estar encadenados se les permitía caminar libremente. Otros que tenían que estar fuertemente medicados comenzaban a mermar su medicación. Y aquellos que no tenían jamás ninguna posibilidad de ser liberados fueron dados de alta. Yo estaba asombrado. No solamente eso, sino que el personal comenzó a gozar yendo a trabajar. El ausentismo y los cambios de personal desaparecieron. Terminamos con más personal del que necesitábamos, porque los pacientes eran liberados y todo el personal venía a trabajar. Hoy ese pabellón está cerrado. Es el testimonio del Dr. Len cuando es entrevistado. ¿Os lo veis posible esto que comentan? ¿No? Según el Dr. Len, yo no tengo que hacer nada con un paciente para que ese paciente se sane. Lo único que tengo que hacer es cambiar esa impresión que me produce.
Esa reacción interna que me produce el tener presente a ese personaje o saber cuál es su historia. Una vez cambio yo mi impresión, la otra persona empieza a cambiar también. Bueno, pues vamos a ver cómo puede ser esto. Bien, os explico cuál es la filosofía de fondo que hay en el Ho'oponopono. Lo primero que nos dice el Ho'oponopono es que todos los problemas se empiezan a gestar en los pensamientos. Pero tener pensamientos no es en sí el problema. Sería más bien un síntoma. El problema radica en que todos nuestros pensamientos se encuentran llenos de recuerdos dolorosos sobre personas, lugares o cosas. Esos pensamientos nos disparan esas emociones dolorosas. Por lo tanto, en Ho'oponopono lo que se busca es neutralizar la energía dolorosa que se asocia a esos pensamientos, borrando la ilusión de dualidad y llegando al vacío original, auténtica identidad del ser. Estoy utilizando este tipo de frases, ¿vale?, que luego voy a clarificar muy rápido. Bien, pero primero quiero explicaros cómo se transmite normalmente la idea de Ho'oponopono. Luego me dedicaré a quitarle toda la paja y nos quedaremos con la parte profunda. Bien. Otra idea clave en Ho'oponopono es la responsabilidad. Yo soy el responsable completo y total de lo que ocurre en mi vida, de todo lo que ocurre en mi vida. Todo lo que está en tu vida, simplemente porque está en tu vida, es por ello tu responsabilidad. En un sentido literal, todo el mundo es tu creación. Y el sentido literal significa que es que tú serías como un Dios que ha creado todo lo que está ocurriendo, te guste o no. Y la clave estaría aquí. La energía que tú proyectas es la que hace que el mundo funcione de una manera o de otra. Es la que crea esa realidad. Luego, si yo aprendo a cambiar esa energía, lo que estoy haciendo es aprender a cambiar la realidad que estoy generando. Si por ahora estáis un poco perdidos, no pasa nada. Ya iremos llegando. Muy bien. Os voy a poner ahora un vídeo de Hugh Len, del doctor del que estábamos hablando, en una charla en Japón. Bien, está subtitulado, o sea que subtitulado en castellano, con lo que nos podremos enterar, aunque el hombre habla en inglés, pero me interesa mucho también que veáis cómo explica, qué energía está transmitiendo él. A ver, que esto ya me pasó. Vamos a subir el audio. Pues esto está a tope y no se oye. Ahora. Vale. Vale, a ver cómo paso esto a la otra pantalla. Ahí. Vale, perfecto. Pues entonces a ver si encuentro ahora el ratón por aquí. Bien. going
even Shakespeare talked about coming back to blank. So why is it that you want to come back to zero? Because at zero is where all your answers are. Zero, when you are at zero, Buddha says you become enlightened, so you become the I am. When you become the I am, you become inspiration, you get inspired. When you are inspired, you get the right sources of wealth. When you are inspired, you get the right relationship. It's the right place to live. And it comes all without your having to effort. No effort. Ho'oponopono is about taking you back to zero. How do we do that? We erase the data. Back to zero again. And you become inspired again. Most of the time, we are stuck in what Buddha calls the cloud of memory. Bien. Bien. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Ha aclarado las cosas o no? La teoría sí. Bien. Ho'oponopono en lo que se basa es en acceder a esos recuerdos que generan unos pensamientos que me bloquean, que no me permiten fluir, que no me permiten ver la vida como es, la fuente de la riqueza, de las buenas relaciones, de lo que yo quiera. Bien. La clave está en liberar las emociones de los recuerdos, en soltar esa carga emocional que me hace temer que vuelva a ocurrir eso que ya me ocurrió otra vez. Y esto está muy enlazado con la ley de atracción, el secreto y todo eso. Si yo tengo emociones de miedo dentro, ¿qué es lo que atraigo a mi vida? Miedo. ¿Vale? Luego, por supuesto, no, es que tengo que tener miedo porque me pasan cosas malas. Sí, mientras sigas teniendo miedo, te van a seguir pasando, porque las estás atrayendo con ese miedo. Si queremos el cambio, tenemos que vaciar esas emociones almacenadas en los recuerdos. Una vez vacías las emociones, ya no atraes esas situaciones. Cambian, son otras. Y las personas que se relacionan contigo se relacionan de otra manera. Ya no funcionan igual, porque si yo no tengo miedo, no me aparece gente que intenta abusar de mí. Aparece gente que quiere colaborar conmigo. O incluso el que antes abusaba de mí, ahora quiere colaborar conmigo. Esa sería la clave. Y además es una clave genial. Para que yo sea feliz en la vida, solo necesito cambiar yo. Únicamente, solo yo, no depende de nadie más. Y ese es, fijaos que eso es un gran problema. Si creemos que son los demás los que tienen que cambiar,
estamos jorobados. Porque si no quieren cambiar, ¿qué pasa? No puedes hacer nada. Pero si cambiando tú, tu energía, esa sensación, ese lenguaje no verbal que proyectas, hace que los demás se encuentren cómodos contigo, ¿qué va a ocurrir? Que sin hacer nada fuera, el exterior te trata de otra manera. ¿Correcto? Esa es la clave. El darme cuenta de que no tengo que decir, no, es que el otro me hizo, o es que este no me deja hacer, o es que... Busco en mí qué emociones me está provocando esa situación, libero esas emociones en mí, y entonces se va a aclarar todo lo que ocurre fuera. Bien, se va a solucionar, va a fluir. Y como decía, cuando llega ese momento en el que vacías las emociones de los recuerdos, esa nube de recuerdos desaparece y vuelve la iluminación. En la iluminación no hay esfuerzo. La cultura del esfuerzo que nos venden es una cultura del sufrimiento. Si yo estoy iluminado, si yo no tengo conflictos con nadie, yo no sufro esfuerzo en ningún momento en mi vida. Fluyo. Todas las personas quieren colaborar conmigo. ¿Vale? Aparte, que ya solo desde el punto de vista intelectual, si cuando estoy en estrés mi cerebro funciona peor, necesito mucho esfuerzo para conseguir algo que si no estuviese en estrés conseguiría casi, vamos, con lo mínimo. ¿De acuerdo? Luego esa es la clave. Todo aquello que me suponga un esfuerzo significa que hay algo dentro de mí que se está sintiendo mal al hacerlo. Si yo puedo liberar esa parte de mí que se siente mal, puedo hacer cualquier cosa sin sufrir. Y lo hago mucho más eficientemente, mucho más rápido y disfrutando. ¿De acuerdo? Bien, para que veáis la fuerza de las emociones, vamos a hacer un experimento muy simple. Vamos a utilizar una técnica de PNL que se llama anclaje. El anclaje para lo que sirve es para que al hacer un gesto yo experimente una emoción. ¿Bien? Esto es una cosa que se conoce desde por principios del siglo XX, ¿no? Que sería el condicionamiento. Lo del perro de Pavlov. Suena una campana y el perro saliva. Eso no es más que asociar una respuesta emocional a un estímulo. Bien, nosotros vamos a hacer lo mismo. Vamos a coger una emoción y la vamos a asociar con cerrar la mano derecha y otra emoción con cerrar la mano izquierda. Bien. Luego, simplemente cerrando las manos, vamos a sentir esas emociones. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque luego vamos a ver cómo cambia la realidad bajo una emoción o bajo otra emoción. Luego vamos a pensar en un recuerdo neutro, como puede ser me voy a comprar el pan, y disparamos la emoción que hemos guardado en la mano derecha. Y comprobamos cómo empieza a funcionar mi mente y qué apreciaciones aparecen cuando asocio una emoción a un recuerdo neutro. ¿Vale? Luego lo soltamos, la emoción empezará a bajar y de nuevo mi apreciación cambiará. ¿Qué vamos a sacar de este experimento? Que dos emociones que no tienen nada que ver con un recuerdo pueden hacer que mi percepción de ese recuerdo cambie. Es decir, mis recuerdos, las emociones que están en mis recuerdos que pueden haber ocurrido hace muchísimo tiempo, pueden influenciar en mi día a día, en cómo me relaciono con los demás o en las cosas que me ocurren. Y no tiene nada que ver con el ahora. Tiene que ver con las emociones que están guardadas desde hace mucho tiempo en mí. Bien, ¿nos ponemos a hacer el ejercicio? ¿Vale? Bien, ya os aviso, es un ejercicio simple, lo que pasa que depende de lo bien que seamos capaces de activar la emoción.
Vamos a buscar dos emociones, una de injusticia y una de culpa. ¿Cómo buscamos eso? Pues un recuerdo en el que hayamos sentido la injusticia o nos hayamos sentido culpables, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el recuerdo de injusticia. Vamos a cerrar los ojos, nos vamos a ir a esa situación y vamos a dejar que esa emoción aparezca en nuestro cuerpo, esa injusticia, que la sintamos claramente en el cuerpo. Una vez sentimos en nuestro cuerpo, lo que hacemos es cerrar la mano derecha. Cerramos la mano derecha, sintiendo esa injusticia, abrimos la mano y volvemos al recuerdo otra vez, viendo los detalles de esa injusticia. Observo en mi cuerpo dónde aparece la sensación de injusticia y vuelvo a cerrar la mano derecha. La abro de nuevo y una última vez me vuelvo a meter en el recuerdo de injusticia, lo vivo en primera persona, viendo cómo me afecta, cómo cambian las tensiones de mi cuerpo, esos síntomas que me dicen que estoy en medio de una situación injusta, y vuelvo a cerrar mi mano derecha. Muy bien, la abrimos. Tomamos una respiración profunda. Y ahora vamos a hacer lo mismo con una situación en la que nos hayamos sentido culpables. Puede ser cualquier situación, con 5 años, con 15, con 25, los que sean. ¿Bien? Me voy a esa situación en la que me sentí culpable y observo mi cuerpo. ¿Qué cambia ahora en mi cuerpo que me dice que siento culpa? En el momento en que lo tenga claro, que mi cuerpo me está dando esa sensación, cierro la mano izquierda. La volvemos a abrir, volvemos a ese recuerdo en el que nos sentimos culpables y observamos los detalles. ¿Qué estaba pasando para sentir esa culpa? ¿Cómo se activa mi cuerpo? ¿Qué zonas entran en tensión? ¿Cómo es mi respiración? Cuando lo tenga claro, vuelvo a cerrar la mano izquierda. Abrimos la mano de nuevo y una última vez nos metemos completamente en ese recuerdo, en esa culpa. Dejamos que se expanda en el cuerpo para tener esa sensación clara de culpa. Y volvemos a cerrar la mano izquierda. Muy bien, ya volvemos a abrirla y vamos a comprobar qué ha pasado, ¿vale? Ya os digo, la sensación va a depender de lo clara que haya sido la emoción en vuestro cuerpo. Si la emoción no ha sido muy clara, pues cuando activemos el anclaje, pues sentiremos más o menos, ¿vale? Pero es para hacernos una idea de cómo funciona esto. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es recordar alguna situación anodina que hayamos tenido hoy. Como por ejemplo, pelar las patatas, levantarme de la cama, ponerme el café, cosas que no hayan sido trascendentes, ¿vale? Si se me ha caído la taza al suelo y se ha roto, eso ya no vale. Tiene que ser cosillas que las recuerde y diga, pues no tiene mayor importancia. ¿Vale? ¿Lo tenemos? ¿Una situación? Vale, pues entonces lo que vamos a hacer ahora es cerrar la mano derecha y quedarnos en esa situación. ¿Cómo aprecio yo ahora esa situación? ¿Qué ocurre? Como que no existe. ¿Vale? Volvemos a abrir la mano. Respiramos una vez. Bien. Volvemos a ese recuerdo, al mismo recuerdo anodino. Y esta vez cerramos la mano izquierda. Nos quedamos en ese recuerdo y observamos qué pasa. ¿Qué pasa en mi mente? ¿Qué pensamientos me vienen? ¿Qué apreciaciones me vienen? Si te viene el recuerdo anterior. ¿Vale? Muy bien. Exactamente. Ese es el tema. Cuando hemos cogido un recuerdo
y lo asociamos a un estímulo, cada vez que ese estímulo se produce, me viene el recuerdo. Si he tenido clara la imagen, me vendrá la imagen de ese recuerdo. Pero muchas veces lo único que me viene es la emoción. No sé ni siquiera dónde está guardada esa emoción. Tengo que hacer un esfuerzo para recordar, ¿vale? Lo que suele ocurrir es que cuando yo he cogido esa situación anodina y he disparado la injusticia, de repente esa situación tengo que encontrarle por qué es injusta. Y me aparecerán pensamientos buscando eso, justificando que eso tiene que ser injusto. Si lo hago con la culpa, exactamente igual. Me aparecerán pensamientos justificando el por qué me siento mal, por qué soy culpable, qué he hecho mal. ¿Bien? El cerebro lo único que hace es procesar la información y procesa lo que está ocurriendo más la carga emocional. Si yo me siento mal, el cerebro tiene que justificar por qué. Si me siento bien, el cerebro justifica por qué. Luego, los pensamientos en sí no son más que un producto de ese estado emocional en el que yo estoy. ¿Bien? No son algo inamovible. En cuanto cambie ese estado emocional, mis pensamientos van a ser otros. ¿Alguna duda? ¿Vale? ¿Bien? ¿Sigo? Perfecto. Bien, pues vamos a ver. Ya sabemos cómo funciona el Ho'oponopono. Vamos a ver cómo se aplica. Bien. Os voy a dar primero la explicación clásica de cómo se aplica. Bien. Luego os voy a dar ya la explicación así más de andar por casa, pero que yo creo que es más fácil de entender. Bien. Lo que hemos visto es, el Ho'oponopono sirve para liberar esas memorias de los recuerdos. Bien, ¿cuál es el proceso que utilizo para liberar esas memorias? Bueno, pues es decir simplemente, lo lamento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Es decir, yo he tenido un conflicto con alguna persona, pues me lo imagino delante y empiezo a repetirle todas estas palabras. Una y otra vez. Lo lamento, por favor, perdóname, te amo, gracias. Da igual lo que haya ocurrido, ¿vale? ¿Me ha pegado él? ¿Le he pegado yo? Es lo mismo. Lo lamento, por favor, perdóname, te amo, gracias. ¿Bien? Pero estas palabras no se dicen de cualquier manera. Hay que decirlas en un estado especial. El procedimiento personal estriba en mantenerse callado y centrado en uno mismo. Es decir, meditando. Permitiendo que el proceso de transmutación suceda sin interferencia. Pues, si se involucra el intelecto, el proceso se detiene. Esto es la descripción de una meditación de observación. Yo empiezo a repetir mi mantra, viendo a esa persona delante, y todas las emociones que surjan, no las juzgo. Surgen y dejo que se vayan. No me meto en ellas. ¿Vale? Luego no basta solo con decir estas palabras. Hay que estar en un estado muy claro de meditación. Bien. ¿Qué más nos dicen de ese proceso? Ese proceso es un proceso de contrición, arrepentimiento, petición de perdón y transmutación, que consiste en realizar una petición a la energía del amor universal e incondicional, para cancelar y reemplazar las energías tóxicas que pueden hallarse en uno mismo. Yo también me perdía cuando leía esto las primeras veces. Bien. Si nos acordamos de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, lo que estás haciendo aquí es simplemente contactar con tus emociones. Es decir, si tú sentías culpa, contactas con esa culpa y permites mediante la transmutación, es decir, quedándote en ese estado en el que no reprimes, no juzgas, que toda esa energía tóxica, todas esas emociones que no quieres sentir, se vayan. ¿Bien? El problema de este tipo de frases es que perdón y culpa no tienen las mismas connotaciones emocionales en las diferentes culturas. La nuestra es una cultura de la culpa.
Y su connotación es absolutamente diferente a la que puedan tener los hawaianos cuando hablan del término que ellos emplean como culpa. ¿Bien? Si nosotros sentimos la culpa, eso está fatal, ¿bien? O más bien tenemos que sentirlas porque si no seríamos malos. La culpa es lo que nos salva de ser malos y ser rechazados por los demás. Si me siento muy culpable no volveré a hacer nada de lo que hizo daño a otro. ¿Vale? Pero la culpa realmente también es un ojo por ojo. Si tú me has hecho algo a mí, yo quiero que tú te sientas culpable porque así te sientes mal, como yo me he sentido. ¿Bien? ¿Y cuánta culpa quiero que sientas? Tanta como yo he sentido, como me he sentido herido. ¿De acuerdo? Luego estoy haciendo un ojo por ojo. Si yo me he sentido mal, yo quiero que tú te sientas igual de mal que yo. Y para eso utilizamos la culpa. Hacemos sentir culpable al otro y lo seguimos recargando hasta que ya digamos, bueno, ya ha sufrido lo suficiente, más o menos lo mismo que yo, pues ya podemos quedar en paz. ¿Vale? Bien. Resumiendo, Ho'oponopono se trata de realizar un trabajo interno, personal, lo hace cada uno, ¿vale?, para mejorar lo que está ocurriendo en mi exterior. No trabajo con el exterior, trabajo con mi interior y luego yo solo. Bien, cada vez que se explica Ho'oponopono, las frases que os suelen saltar en la mente son estas y alguna más. No voy a ser culpable de todo lo que pasa en el mundo. Fijaos que en la diapositiva de la responsabilidad, que es el eufemismo de culpabilidad, ¿vale?, lo que nos estaban diciendo es: yo soy absoluta y completamente responsable de todo lo que ocurre en mi vida. Dice, pero ¿cómo voy a ser yo responsable de lo que les pasa a los niños ahí en África? Si yo no he ido a África nunca. Si ni siquiera soy responsable de lo que pasa en mi vida, porque hay mucha gente que está haciendo cosas y yo no quiero que las hagan, pero aún así las hacen y fíjate cómo andamos. ¿Y cómo le voy a pedir yo perdón si ha sido él el que me ha hecho algo malo a mí? ¿Cómo voy a ser yo el que pida perdón? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Para qué? ¿Para que me lo vuelva a hacer? Y mucho menos le voy a querer. Si no le perdono, pues imagínate. ¿Cómo voy a querer a nadie? Porque además, es que decir que le quiero es falso. Y yo no miento. Luego, esto no tiene ningún sentido, este sistema de trabajo. Tiene su lógica, todas estas frases. ¿Vale? ¿Por qué funciona Ho'oponopono? Porque Ho'oponopono lo que está haciendo principalmente son dos cosas. Uno es ponerte en contacto con la emoción. Cuando dices esas frases, se te van a revolver las peores emociones que tienes más escondidas. Bien. Y eso es lo primero para poder soltar las emociones. Primero es activarlas. Si no, no podemos soltarlas. Bien. La emoción es como un fichero guardado en el disco duro. Nosotros tenemos esa emoción guardada en algún lugar de nuestro cerebro. Si tú quieres borrar el fichero, tienes que acceder a la carpeta donde está el fichero. Bien. ¿Cómo accedo yo a una emoción? Recordándola. ¿Vale? Luego, en sí, Ho'oponopono con esas frases lo que consigue es que salten todas las emociones que hay en ti, por absurdas que sean. Y hay algunas emociones absurdas, como la culpa, que se guardan cuando somos muy pequeños. Cuando somos pequeños, los mayores no se equivocan. Luego, ¿de quién es la culpa de lo que pasa? Nuestra. ¿Bien? Luego, decir esa frase, lo siento, perdóname, activa esa culpa que guardamos cuando éramos muy pequeños. Y por fin podemos salir de ese bucle de sentirnos culpables por todo lo que ocurre en el mundo. Porque sí que puede pasar que te sientas culpable. No tires la comida, que los negritos de África lo pasan muy mal.
Eso es culpa. Y se te queda. Y tú no has visto a los negritos, pero ya estás enlazado con ellos. ¿Bien? Y por otro lado, lo que está haciendo Ho'oponopono es decirte que entres en un estado que te permite soltar todo esto, todo lo que estabas sintiendo. Y para ello utiliza técnicas como la meditación o determinadas visualizaciones. Ver la luz que fluye en mí, que me está limpiando, que permite que todo eso que se haya atascado se vaya. Esas visualizaciones permiten descargar la emoción, relajar el cuerpo. ¿Bien? Luego, Ho'oponopono es un sistema genial para contactar con todo aquello que tenemos totalmente tapado y liberarlo. Solo que hay un pequeño problema. La meditación se suele dominar en 3 años, si practicas además constantemente. Bien. Luego, soltarte un sistema de este estilo sin práctica, lo que hace es que no puedas con él, porque te va a poner en contacto con emociones muy fuertes. Y si no has practicado mucho la meditación, es imposible que ante una emoción muy intensa tú te quedes observando. Te vas con ella, te enganchas. ¿Vale? ¿Qué pasa en las tribus? Pues que desde pequeñitos aprenden cómo entrar en estados de meditación. Los niños pequeños están entrando y saliendo de estados de meditación continuamente. Si eso se ve como normal y es una práctica que se va estimulando, al final eres capaz de hacer esto y observar tus emociones sin ningún problema. Luego, para una tribu que está entrenada a utilizar estos sistemas, funciona genial. En otra tribu como la nuestra, que lo que está entrenada es a tapar las emociones y a reprimirlas, esto no va a funcionar. Hay que cambiar el sistema, ¿vale? Esta parte está muy bien, pero aquí nos vamos a atascar, ¿vale? Y ya os digo, la genialidad del Ho'oponopono es que va a ponerte en contacto con todos los juicios y culpas que hagas sobre ti. ¿Vale? Y además te va a activar todas las resistencias, todas esas frases de yo no soy responsable, yo no sé qué, yo no sé cuánto, realmente están tapando la culpa que está detrás. Si yo no me sintiese culpable, yo no reacciono rechazando nada. Si tengo que rechazar, es que hay algo dentro de mí que se cree que eso puede ser una posibilidad. Con lo que también me ayuda a liberar todas las creencias, todas las racionalizaciones que he ido elaborando yo para sobrevivir en la vida. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué no puedo hacer? ¿Qué quiero? ¿Qué no quiero? ¿Cómo son las cosas? Todos los necesito. Control, seguridad, aceptación, aprobación. ¿Vale? E incluso va a saltarse los mecanismos de defensa subconscientes, como pueden ser la represión. Yo de mi infancia no recuerdo nada. Vale, pon un niño pequeño ahí y dile, lo siento, perdóname por haberte maltratado en la infancia. ¿Te dispara algo? ¿Vale? Ese es un sistema para saltarte tus defensas y aunque no accedas al recuerdo en sí, estás contactando con las emociones. Luego, es una técnica con mucha profundidad. E incluso ante cosas que niegas. Si yo me resisto a decir las frases, no, yo jamás voy a decir eso, ¿vale? Estás contactando ya con una emoción. ¿Cuánta resistencia tienes a decirlo? ¿Cómo de mal te sientes si eso fuese cierto? Eso es una emoción y la puedes soltar. Luego es un sistema muy completo. Te va a activar todo, lo que tengas y la resistencia a sentirlo, con lo que puedes cambiarlo. Este diagrama es muy importante, sobre todo en nuestra cultura, ¿bien? Porque en nuestra cultura nos han vendido ciertas virtudes como maravillosas, como pueden ser el coraje, el perdón, la aceptación, todas esas cosas. Tenemos clarísimo cuáles son los pecados capitales y cuáles son las emociones chungas, ¿no? Que son estas. Bien, empezamos un proceso de liberación de las emociones, todo va cambiando y de repente nos encontramos aquí. Y decimos, ya está todo bien.
Ya siento coraje, puedo enfrentarme a las cosas, ya puedo perdonar al que me hizo daño, puedo aceptar todo eso que pasó, no hay ningún problema. Si analizamos estas palabras, lo que significa es que estamos tapando emociones. Si yo necesito coraje, es que hay algo que me da miedo. Si no, no necesito coraje, hago las cosas. Si yo necesito perdonar, es que yo siento todavía la herida. Si no, no tiene sentido perdonar. Si no me has hecho nada, ¿qué tengo que perdonar? Aceptación. Para aceptar, te tienes que quedar con algo. ¿Bien? Luego, todos estos términos realmente lo que están haciendo es que te quedes en tu mochila de emociones con cosas que ya puedes soportar. Cuando estás en este estado son demasiado fuertes para soportarlas. Tus defensas no pueden con ellas. Pero cuando llegas aquí, tus defensas ya pueden. Y entonces empiezas a caminar. ¿Pero qué ocurre? Que en el día a día las emociones también se activan, otras diferentes. Y si yo vengo del trabajo bastante enfadado, todo lo que le había perdonado a mi pareja se lo voy a tirar a la cara. Porque no se lo he perdonado. Lo único que he hecho es bajar la intensidad por debajo de mi umbral de control. Si me disparan más emociones, supero el umbral de control y entonces... Tiras la mierda. Exactamente. Porque la mierda la tenemos dentro. Sigue ahí. Bien. Por eso os digo que estos conceptos, que son con los que hemos crecido en esta sociedad, son falsos. Y son los que nos generan problemas. Nos quedamos con cosas. Y por eso parece que, ay, ya he hecho un gran cambio, porque ahora, aunque me grita, ya no me siento mal. Si te grita, es que hay algo en ti que está resonando con ese grito. ¿Vale? No puede ser que yo esté en paz y haya un tío gritándome delante. No atraemos aquello que sentimos. Si yo estoy en paz, tengo que atraer un tío en paz. No puedo atraer a uno gritando. Y este es el problema. Es que cuando trabajamos con estos conceptos, estamos dejando dentro toda la rabia, todo el miedo, toda la culpa. Lo rebajamos simplemente por debajo de nuestro umbral de control. Y tenemos un umbral de control fuerte, ¿eh? Aguantamos carros y carretas. ¿Dónde tenemos que llegar? Aquí. Para ponerlo más gráfico. Todos identificamos cuando estamos sobrecargados, ¿no? Bien. Cuando empezamos a liberar, llegamos a esos estados intermedios, que es el estado de jodido pero contento. ¿Vale? Si seguimos liberando, es cuando llegamos al estado de paz, en el que si no hay nada que perdonar, no hay nada que cargar, todo está bien, ¿qué problema hay? ¿Vale? Y esta es la clave. Cuando estás aquí, todo lo que hay fuera fluye. No hay esfuerzo. ¿Tú conoces a alguien que no haya conseguido? Me comentaban el otro día, hay un... Lo que pasa es que me olvido del nombre. No sé si es un monje o alguno de estos de por allí, que es el que consideran que está en un estado de iluminación más o menos continuo. Bien, esa persona, cuando le preguntaban, ¿tú cómo sientes las emociones? Y dice, yo siento las emociones como cualquier otro. Lo que pasa es que a mí las emociones me duran unos segundos y no se me quedan. Bien, experimenta ese punto de, uy, aquí pasa algo, se va, ya estoy tranquilo. Bien, me centro en eso que estaba pasando, ya lo puedo resolver de la mejor manera posible. Bien. Las emociones son indispensables para la vida. Si no tenemos emociones nos volvemos piedras. ¿Vale? Para interrelacionarnos con los demás necesitamos sentir. Luego la clave no está en que me voy a quedar sin emociones o en dejarme sin emociones. La clave está en que las emociones naturalmente solo son un pico y bajan y duran segundos. Pero cuando has reprimido muchas, lo que ocurre es que se produce un procesamiento interno en el que la mente entra en un bucle disparando una y otra vez las emociones y te mantiene en un estado alterado continuo. ¿Bien? Cuando has vaciado todo eso, la realidad
te hace sentir, pero te hace sentir en su punto exacto. Te das cuenta de que está ocurriendo, interactúas con lo que pasa afuera, ¿bien? Pero no hay conflicto. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a hacerlo fácil, esto del Ho'oponopono. Lo primero, una única emoción siempre es controlable. Una. Bien, porque sería absurdo que una emoción nos bloquee, porque entonces estamos vendidos en la vida. ¿Vale? El problema es que cuando nos metemos en un recuerdo no viene una emoción, vienen tropecientas. Me las como todas y ya me descontrolo. Bien. Luego, la idea es trabajar siempre emoción a emoción, una a una, para irlas soltando sin tener problemas, sin bloquearnos. ¿Bien? ¿Por qué? Porque las emociones suman sus intensidades. Yo siento un 3 de rabia, más un 4 de culpa, son 7, más me viene una pena de 5 o 12, ya estoy perdido. ¿Vale? Por tanto, cuando trabajéis con emociones, antes de dar un paso, antes de avanzar, lo primero es soltar las prevenciones a lo que va a venir. Si yo creo que voy a sufrir cuando vaya a un recuerdo, primero me quito el miedo a sufrir. Si creo que esto no se va a resolver, me quito primero la resignación, la desesperanza. ¿Vale? Lo llevo primero a cero todo eso y luego digo, vale, ¿puedo seguir? Si la respuesta es sí, clara, porque ya no me preocupa, me meto. Pero si no, toda mi preocupación de un 5 me la voy a llevar. Y en cuanto me venga otra emoción de un 7, estoy descontrolado. ¿Vale? Para identificar emociones, aunque no las sintamos en el cuerpo, podemos verlas en las caras de los personajes de los recuerdos. Cuando yo me imagino una persona delante de mí, le estoy obligando a mi cerebro a que vaya a los recuerdos para crear ese personaje. ¿Bien? Va a poner una emoción en esa cara, que va a ser la emoción dominante de mis recuerdos con ese personaje. Luego, mirando las caras, puedo identificar qué emociones están en mí y puedo también liberarlas. Y esto va a ser clave si tenemos defensas muy fuertes, porque no vamos a sentir claramente en el cuerpo. Luego nos tenemos que fiar de lo que vemos, de esas emociones en las caras de los personajes. E iremos viendo que van cambiando. ¿Cuándo acabas de vaciar las emociones de un personaje? Cuando ves su cara en paz. Porque la paz es el estado de equilibrio del cuerpo. Cuando no hay ninguna amenaza alrededor, el cuerpo va al equilibrio y entonces siente paz. ¿Vale? Importante. Cuando empieces a trabajar con las emociones, no te enredes con los pensamientos. No intentes buscarles el porqué, ni si tiene sentido soltarlo ni no soltarlo. ¿Vale? Ejemplo. Es que el miedo te salva del peligro. Es que si te quitas el miedo, seguro que te van a pasar cosas malas. Bien. No entrar en esas historias. Siento miedo, me lo quito. Ya está. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la realidad la creamos a partir de las emociones que sentimos. Si tenemos miedo, van a ocurrir cosas que nos disparen ese miedo. Si nos quitamos el miedo, ya no van a ocurrir. Bien. Eso nos lo grabamos ahí en piedra. Lo que pasa es que eso es complicado, porque si yo tengo miedo a que pasen cosas y entonces me tengo que quitar el miedo para que no pasen y no consigo quitármelo, todavía me va a dar más miedo porque es que sé que voy a traer esas cosas. Entonces esto es un estrés que yo, en serio, me parece muy complicado. Vale, luego vamos viendo cómo hacerlo paso a paso. ¿Bien? Lo normal es que las emociones que se resisten están bloqueadas porque hay otra emoción detrás. Si empezamos a hacer la cadena, que una cadena para descubrir las emociones que están bloqueando se hace muy fácilmente preguntándote qué es lo peor que puede pasar si dejo que se vaya esta emoción. ¿Vale? La emoción de miedo poco a poco te va llevando hacia los miedos básicos, que es el miedo a la muerte, la aceptación, supervivencia. Una vez llegas al miedo básico, empiezas a vaciar lo que sientes físicamente, simplemente te dedicas a relajar tu cuerpo.
Vacías eso, la mente empieza a pensar de otra manera y todos los bloqueos que había antes se deshacen. ¿Vale? Si estás muy bloqueada, lo ideal es te vas al cuerpo. Esto es simplemente relajarme. Ya está. Bien. Otra clave. El cuerpo no miente. Si yo tengo dolores, es porque mi cuerpo está en tensión. Y la tensión se produce porque se generan contracciones musculares para evitar sentir la emoción. Como los niños pequeños. Cuando tienen miedo, ¿qué hacen? Se ponen en tensión total, controlan la respiración, entonces no tienen oxígeno y las sensaciones bajan. Eso al final lo hemos acabado transformando en un automatismo, y en cuanto aparece un mínimo de emoción, aparece una tensión muscular en alguna parte de mi cuerpo. Si en mi cuerpo hay dolor, hay un músculo tenso, hay una emoción detrás. Y el cuerpo no miente. Mis pensamientos pueden decirme lo que me dé la gana, ¿vale? ¿Por qué? Están entrenados a repetir estructuras. Pero si el cuerpo está en tensión, es que hay emociones ahí que están bloqueadas. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que vamos a hacer? Que vamos a seguir modificando un poquito Ho'oponopono. Bien. Las frases del Ho'oponopono no las vamos a decir todas juntas, las vamos a decir de una en una. Y de hecho vamos a incluir alguna frase más para que el contacto sea más suave, que vayamos aterrizando poco a poco. ¿Bien? Este proceso lo podemos hacer, por ejemplo, con una persona con la que tengamos un conflicto. Nos imaginamos a esa persona delante de nosotros y miramos su cara. Si vemos emociones en su cara, lo que tenemos que hacer es empezar a relajarnos, ver qué emoción me provoca a mí si él está enfadado, o si él está triste, o si él se siente contento. ¿Qué emoción me provoca? Y eso es lo que yo relajo. ¿Vale? Bien, cuando hemos acabado con las caras y él está en paz, ese personaje está en paz, empezamos a preguntar. La primera pregunta es: ¿qué necesitas? Le estamos dando la posibilidad de que empiece a acusarnos de algo. Y entonces se van a activar mis emociones. Y lo único que tengo que hacer es técnica de relajación y acabar de soltar esa emoción. ¿Vale? ¿Qué va a pasar cuando empecemos a hablar con los personajes? Bueno, si nos acusa, no hay ningún problema, porque ya se nos dispara la emoción negativa, ya se la podemos soltar así directamente. ¿Bien? Pero si hay mecanismos de defensa, el personaje nos puede dar consejos, como quiérete. ¿Qué significa realmente que ese personaje me diga quiérete? Literalmente, no me quiero. Si me lo tienen que decir es que no lo hago. ¿Vale? Y ahí es lo que tengo que ver. ¿Qué me hace sentir que no me quiera? O que me diga, ayúdame. Si me pide ayuda es que yo no le estoy ayudando. Que me hace sentir que no le ayude. ¿Bien? O incluso puede decirme, no necesito nada. No necesitas nada de mí. No necesitas nada porque en el mundo no hay nada que te pueda ayudar. No necesitas nada porque piensas que yo no soy suficiente para hacerlo. ¿Qué significa ese nada? ¿Vale? Haciendo este proceso en bucle, es decir, preguntamos ¿qué necesitas? Me dispara una emoción, llevo mi emoción a cero, vuelvo a preguntar, emoción a cero, vuelvo a preguntar. Llegará un momento en el que el personaje llegue a la paz, esté tranquilo. Y cuando yo le pregunte no responda, porque cuando estás en paz no necesitas absolutamente nada. ¿Bien? Ese es el momento en el que paso a la siguiente pregunta. Ser meticulosos con que llegue el personaje a la paz, porque lo que os dejéis en una pregunta os lo lleváis a la siguiente. Si vais haciendo el proceso despacito y siendo meticulosos,
lo normal es que no sufráis mucho durante el contacto con la emoción. Si os saltáis cosas, todo lo que estaba detrás y lo que podíais liberar poco a poco, va a venir de golpe. ¿Bien? Fijaos, por ejemplo, cuál es la última frase que hay que decir al personaje. Todo lo que sufriste fue culpa mía, yo lo quise así. Esta frase es imposible que la digáis si no habéis liberado antes todo lo demás. ¿Vale? Sobre todo con una persona que os haya hecho daño a vosotros. Por eso están en orden. Para ir poco a poco contactando con las emociones que están todavía asociadas a ese personaje, ir soltando, y esta frase está puesta para asegurarnos de que no queda nada. O que queda lo mínimo. ¿Bien? Primera frase que necesitas. Llegamos a 0, está el personaje en paz. Siguiente frase. ¿Quieres decir algo? Fijaos que no tiene mucha diferencia con la anterior. ¿Qué necesitas o quieres decir algo? Pero tiene un aspecto bastante diferente, que es, ¿quieres decir algo? Es, ¿me quieres acusar de algo? Y se lo estás diciendo directamente. Si tú tienes alguna prevención con la persona, no vas ahí a decirle, oye, ¿quieres decirme algo? ¿Entendéis el orden que ponemos? ¿Vale? Una vez no quiera decirnos nada ni acusarnos de nada, ya podemos empezar a buscar en la culpa escondida de hace años y años. ¿Bien? Primera frase. Lo siento, perdóname por haberte obligado a hacerme todo esto. No se puede hablar hasta el final, ¿no? ¿Perdón? No, haz pregunta lo que quieras. O sea, yo entiendo un poco a lo que quieres llegar. Pero todos sabemos todo el maltrato que hay hacia la mujer y incluso las muertes que hay. Sí. Entonces me parece que a una persona que está pegando a su mujer, que vaya a la mujer y diga, lo siento, perdóname por haberte obligado a hacerme todo esto. En fin. Y te creo gracias por todo lo que me has hecho pasar y todo por culpa mía. Es como darle más caña al maltratador, que estamos en una sociedad que hay muchos maltratadores. Sí, sí. Y estamos intentando que la sociedad cambie en ese aspecto y entonces eso entiendo por lo que vas. Sí. Pero eso tendría que ser en otra sociedad, pero en la actual no se puede. Vale. No puede, una mujer que está siendo maltratada no puede decir eso al maltratador, que además es que todos los días matan a las mujeres. Sí, sí. Bien. Este sistema es el que utilizo yo en terapia. Y yo he trabajado con mujeres maltratadas. Bien. Si no haces esto, ¿qué va a ocurrir? Que de nuevo pones fuera la resolución del conflicto. Es decir, no está en tu mano. Tú sigues siendo víctima. No tiene la culpa, que todo fue culpa. A ver, es que ninguno tenemos la culpa. Ninguno. Si analizamos cómo funcionamos, ¿vale? Nuestro cerebro no es más que un programa que han escrito nuestros padres para decirnos que tenemos que funcionar de una manera. Pero es que nuestros padres también son un programa que escribieron los abuelos. Y así podemos seguir hasta el infinito, ¿vale? Hasta Adán y Eva. Ninguno es responsable de lo que hace en una situación emocional fuerte, porque vives en un patrón y no puedes cambiarlo. Se apagan las zonas del cerebro que te permiten decidir libremente. Nadie es culpable realmente en la sociedad, ¿vale? Si lo analizamos desde el punto de vista neurológico. Otra cosa ya es no querer mirar las pruebas, ¿vale? Entonces, no es que hay un culpable que es el agresor y una víctima. No. La víctima y el culpable y el agresor se juntan porque forman un patrón. Uno necesita del otro. Y mientras no salgan de ese patrón, da igual que venga la policía y se lleve a este, porque la víctima va a buscar a otro agresor. Bien, por eso hay que hacer esto, para salir del patrón. Esto no es para culpabilizarte, pero tienes que encontrar la culpa y soltarla para poder cambiar. Porque si no, ¿qué ocurre? Que lo que se intenta con las mujeres maltratadas es que salgan de ese rol de víctima. La manera más fácil de salir de un estado emocional es usar la rabia. ¿Vale? La rabia está hecha para que tú puedas sobreponerte a tu miedo o a tu pena.
¿Qué pasa si disparas tu rabia? Que ya puedes ponerle límite a los demás. ¿Cuál es tu lenguaje no verbal? De agresión. ¿Qué vas a recibir? Agresión. ¿Sales de tu problema? Lo agudizas. ¿Vale? Y el reflejo real es cómo está funcionando la sociedad. Tienes jueces que toman unas decisiones que van totalmente en contra de las leyes de violencia de género. Tienes la policía que vas a denunciar y de repente hacen caso al maltratador y no a la víctima. ¿Por qué? Porque el lenguaje no verbal es mucho más importante que lo que estás diciendo. ¿Vale? Si tú vas en calma, todos te creen, todos confían en ti. Tú vas alterado, no te cree nadie. Luego la clave del cambio es cambiar tú, no que te salven los de fuera, porque entonces estás en sus manos. Pero tampoco se tiene que culpabilizar, porque todo fue culpa mía. A ver, Tampoco se tiene que culpabilizar. volvemos al punto. Ella ya es culpable, ella ya se siente culpable, por eso está en ese tipo de relación. Tiene que encontrar su culpa, dejar de negarla, y por eso esta frase está puesta así, para que acceda a la culpa y la pueda liberar. ¿Vale? Para que acceda a esos recuerdos de infancia o de cuando sean, en que le hicieron sentir culpable, y a partir de entonces generó un patrón con esa culpa. Si tú vacías esa carga emocional, sale de ese estado y ve las cosas de otra manera. No tienes que convencerla tú de que tiene que verlo de otra manera. Dime. A ver, el Ho'oponopono se hace en casita, sentado uno y imaginando la situación. Claro, no podemos imaginar de las Es un cambio interno. Interno. No vas a la calle a decirle todo esto al otro. ¿Vale? Porque sobre todo, si tú te grabas, si haces todo esto y te grabas la sesión, ¿vale? De lo que pensabas aquí a lo que piensas aquí, son dos personas diferentes. Luego el que tienes delante dice se ha vuelto loco. Porque aquí me estaba acusando de todo y aquí está todo bien. ¿Qué ha hecho? ¿Has respirado 4 veces y ya está? ¿Ya se ha arreglado todo? Esto no está bien. Me cambia mucho, no es lo que esto dice. Vale. Así mismo que se diga que ya ha estado... Claro, bien. Todo esto son cambios internos. Internos. Además, lo que nos has explicado es que la culpa no es real, o sea, no hay que racionalizarla, es una justificación para conseguir localizar la emoción. A ver, Eso es lo importante. esto es clarísimo. Como educador, ¿cuál es el mejor sistema para condicionar a alguien? Hacerlo sentir culpable. O el miedo, o la culpa, o la vergüenza. Coges cualquiera de esas tres y logras condicionar el comportamiento de cualquiera. ¿Vale? Porque si utilizas las emociones positivas, la gente tiende a pensar por sí mismo. Y entonces ya no condicionas nada. Necesitas esas. Y esas son las que están aquí. Te quiero y gracias es todo vergüenza. ¿No? ¿Vale? ¿Entendéis cuál es la clave de todo esto? Que si no activo la emoción que me está metiendo en el patrón, no voy a poder ser capaz de cambiar. ¿De acuerdo? ¿Te puedes tirar con un personaje, por ejemplo, 15 sesiones? Toda la vida. Toda una vida no, pero Si no, no lo con un personaje sí que te puedes tirar mucho tiempo. Si es un personaje que ha tenido una relevancia especial en tu vida y has tenido muchas situaciones emocionales con él, hay mucha carga emocional que liberar, ¿vale? Cada vez que te relajas estás descargando una emoción. Si has vivido 500 con esa persona, pues haces la aritmética, ¿no? ¿Cuánto tarda en liberar una? Tal, más o menos te sale el número. Bien. El problema es, como hemos visto antes, cuando nos sentimos mal lo tenemos claro. Empezamos a mejorar y de repente ya aparecen esas sensaciones positivas. ¿Qué pasa en cuanto baja el miedo? Que viene la tendencia a utilizar la rabia, porque ya no estoy paralizado. Y entonces digo, pues ahora no van a poder conmigo. Y lo único que hago es generar conflicto tras conflicto tras conflicto.
¿Vale? Y por eso están enganchados los divorciados. De yo he estado sometido durante no sé cuánto tiempo y ahora que tengo, pues eso, he cogido autoestima, que es como lo llaman lo de la rabia, pues ahora se va a enterar. Y me dedico a meterme en juicio tras juicio, tras juicio, tras juicio, sin resolver nada. Bien, porque la rabia, ¿qué hace? Atraer más situaciones de conflicto. Vale. Luego, eso ya os lo aseguro, en cuanto empecéis a trabajar con esto, llega un punto en el que el miedo ya es muy controlable y se cae normalmente en la trampa de la rabia. Si sigues vaciando ese miedo hasta llegar a la paz, ya no hay rabia, porque la rabia es una reacción, lo que me permite sobrepasar mi miedo. Si no tengo miedo, vivo en paz, todo está bien. No necesito agredir a nadie. ¿Vale? Dime. Quería preguntar si hay otras maneras de quitar bloqueos. Otras maneras de quitar bloqueos. A ver, yo estoy convencido de que todas las maneras son la misma. Es decir, tú tienes que contactar con alguna emoción y soltarla. ¿Vale? 1000 maneras hay de contactar con emociones, hasta irte a ver una película. La que menos te guste o la que más te mueva, esa es la que te va a hacer contactar con esas emociones que has ido almacenando. Pero, por ejemplo, ¿la hipnosis es mejor que esto? No tiene por qué. A ver, la hipnosis es un proceso en el que, para personas que tienen mucha resistencia a acceder a determinados recuerdos, al entrar en hipnosis estás bajando esas resistencias y facilitas el contacto, ¿vale? Pero si sabes leer las emociones del subconsciente, como os he comentado antes con lo de las caras, ¿bien? Tú puedes ir vaciando las emociones sin tener que hacer ese proceso. De hecho, cuando empieces a hacer este proceso vas a entrar en un estado hipnótico, porque tú cierras los ojos, empiezas a ver al otro, empiezas a relajarte, observas los cambios. Una meditación es un proceso hipnótico también. No es cierto al final que todas estas técnicas vienen a ser Asistencias. al hecho, luego cualquiera de todas ellas, hipnosis, Ho'oponopono, Sí. Que son asistencias. Todas se basan en lo mismo. Da igual el que cojas, se trata un poco la que a ti te sirva. Justo. Mejor manejo. A ver, para cambiar se necesitan 3 Porque pasos. son Justo. asistencias. Para cambiar necesitas 3 pasos. El primero es ponerte en contacto con la emoción. Y eso se puede hacer tanto yéndote a un recuerdo, como imaginando, como viendo una película, leyendo un libro, 1000 maneras. ¿Vale? Ponerte en contacto con la emoción. El segundo paso es desbloquear. Si hay otra emoción que está bloqueando esa primera, no la vas a poder soltar. ¿Vale? Si yo tengo miedo a no ser sin culpa porque luego puedo ser mala persona y no me aceptan, si me quito el miedo a ser mala persona, puedo soltar la culpa después. ¿Vale? Y este paso, hay muchas técnicas que no lo contemplan. ¿Vale? Y luego, por último, relajarte. Y relajarte puede ser tan simple como respirar hondo. ¿Vale? Si no tienes resistencia, respiras hondo y se va. Y eso lo pruebas con los niños. Si tú a un niño que está muy alterado le convences, mira, hínchate como un globo y suelta todo el aire, todo, se calma. Y con los niños es alucinante. Es una respiración y ¡pum! Cambio radical. Porque no hay resistencia a soltarlo. ¿Vale? Quería preguntarte, Dime. ¿cómo sabes, porque hay muchas emociones, cómo sabes que pasas de una fase a otra? Decías que en una fase que estás en miedo, pues estás sueltas rabia, ¿no? Pero ¿cómo sabes que has evolucionado a la siguiente fase? Porque una vez que terminas el proceso, realmente te quedas en paz. ¿Cómo sabes que...? Por el exterior. Porque lo que antes me pasaba ya no ocurre. Porque antes a mí siempre me intentaban engañar y no sé qué, y ahora no, es que se acercan a mí y me lo explican todo y me lo dejan muy clarito. O sea, que en eso ves que vas evolucionando, ¿no? Claro. En las respuestas del exterior. ¿Vale? El exterior realmente es el test, es la prueba. Si el exterior no cambia, es que todavía lo gordo del conflicto sigue ahí. ¿Vale? Bien,
Lo siento, perdóname, íbamos por aquí, ¿vale? De nuevo haríamos el bucle, estaríamos diciendo esta frase, contactando con la emoción que venga y soltándola, hasta que el personaje esté en paz y yo esté en paz. La pueda decir y no tenga ninguna connotación. Siguiente frase: te quiero y gracias por todo lo que me has hecho pasar. De nuevo, van a salir 1000 resistencias. Vamos soltando hasta que seamos capaces de decir la frase y que finalmente nos dé igual. Fijaos que en estas dos frases ya están las del Ho'oponopono. Lo siento, perdóname, te quiero y gracias. Pero en nuestra cultura, o dices culpa o no accedes realmente a la emoción gorda, ¿vale? Por eso está añadida esta frase aquí. Y si le ponéis en medio todo lo que sufriste, mejor. Todo lo que sufriste fue culpa mía, yo lo quise así. Bien, ahí no hay escapatoria. La culpa salta sí o sí, lo que quede. Bien, pero está la última, para haber podido soltar toda la carga emocional que había antes y poder lidiar con esto, porque esto suele ser una culpa gorda. ¿De acuerdo? Una vez llegamos aquí, hacemos el último paso. El último paso es abrazar a la persona y decirle: fúndete en mí para estar juntos siempre. Si puedes hacer esto, es que no hay nada que te haga daño de esa persona. Eso ya lo tienes que hacer al final de todo, al final, claro. Sí, tú lo... No es que vayas allí a abrazarle, ¿no? No. Nada, esto en tu casa. En tu casa, ¿vale? Bien, comprendemos el proceso completo, ¿vale? Cogéis lo importante, que lo que estamos buscando siempre es el contacto con la emoción, que a mí las frases me dan igual. No se busca que nos creamos las frases, sino que nos demos cuenta de qué nos hacen sentir. ¿Bien? ¿Vale? No es culpabilizarme, porque aquí nadie es culpable, todos somos víctimas. Pero para salir de eso hay que cambiar. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver una técnica para liberar emociones, para relajarnos. Como eso de la meditación y 3 años como que nos va a llevar un poco de tiempo, ¿vale? Vamos a ver algo mucho más simple. La técnica que vamos a ver proviene de EFT, o yo la conocí con EFT, ¿vale? Y se denomina tapping porque en inglés tapping es dar golpecitos, dar toquecitos, ¿vale? Bien, la técnica de EFT se puede hacer en diferentes puntos. En teoría los toquecitos hay que darlos en los meridianos del cuerpo para activar los canales energéticos y tal. Bien, yo como hago sesiones también por teléfono, cuando le explicas a alguien dónde darse los golpes y lo ves luego en persona, alucinas de dónde ha supuesto él que se tenía que dar los golpes, ¿vale? Con lo que al final, al cabo de un tiempo, te das cuenta que da exactamente igual dónde te den los golpes, mientras te los des, ¿vale? E incluso hay gente que tú le dices, vete cambiando de dedos y tal, y se quedan perdidos totalmente. Y al final les viene el bostezo, les viene el suspiro, descargan la emoción y dicen, ya me encuentro bien, ¿vale? Luego, da exactamente igual el número de toques, dónde te los des, si cambias de sitio o no, es lo mismo, bien. Pero la clave es darte los toques y repetir una frase, lo que está haciendo es distraer la mente, que no entre en el programa de represión, de bloqueo de la emoción, ¿vale? Esa es la clave. Y es lo que se intenta con la mayoría de las técnicas de relajación. Distraer la mente del problema para que la tensión que estás sintiendo en tu cuerpo se pueda soltar. Porque ese es el funcionamiento innato del cuerpo. Cuando hay sobretensión, tiende a soltarlo, porque si no, todo va peor. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿cómo sería el sistema? Tenemos al personaje delante. Miramos su cara. La vemos que está llena de rabia. ¿Qué me hace sentir a mí? Miedo. Vale, busco en mi cuerpo dónde está esa sensación de miedo. Buscar en el cuerpo es salir de la imagen, porque la imagen tiende, o el cerebro tiende a asociar a partir de esa imagen, luego me va a devolver más recuerdos y más emociones, con lo que la emoción se va a hinchar. ¿Bien?
Para evitar eso me voy al cuerpo, me centro en mi cuerpo. ¿Dónde está la tensión física? Vale, es una bola que tengo en mi estómago. Muy bien. Puntuamos de 0 a 10, ¿cuál es la intensidad de esa sensación? 0, estoy perfectamente, 10 me llevan al hospital. Un 8. ¿Vale? Y lo siguiente es empezar a darse toques. Con esto valdría, ¿vale? Pero si con eso no os llega porque no os distrae lo suficiente, podéis empezar a daros toques en el canto de la mano, vais pasando por cada uno de los dedos y acabáis aquí, en la muñeca, ¿vale? Cada uno que haga como quiera. Y además hay que repetir una frase. Aunque describo mi síntoma, tengo una bola de miedo en mi estómago, dejo que se vaya. ¿Vale? Realmente el dejo que se vaya lo podéis cambiar por lo que os dé la gana, que os haga sentir bien. Dejo que se vaya, quiero relajarme, quiero sentir paz, voy a ser mejor, lo que queráis. ¿Vale? Que sea positivo para vosotros. ¿Bien? Muy bien, pues vamos a empezar con el proceso, ¿vale? Vamos a buscar un personaje con el que tengamos un conflicto. Y el personaje podemos ser nosotros mismos. Podemos imaginarnos esa parte de nosotros que cada vez que intentamos superar nuestros límites nos dice, pero si tú no vales, esto no funciona, ya verás que te vas a dar el cabezazo. ¿Vale? También podemos hacerlo con un personaje, que seamos nosotros. ¿Podría ser con un miedo? Sí, sí, sacas a la parte de ti que tiene miedo de todo. Un miedo concreto. O un miedo concreto. ¿Bien? Cuanto más global sea el problema, más veces hay que hacerlo. ¿Bien? Si es más específico, pues que notas el cambio más rápido. Vale. Imaginamos el personaje. Nos fijamos en su cara. ¿Qué emoción veo en la cara del personaje? ¿Vale? Me hago consciente de que me hace sentir a mí esa cara. Y ahora me voy a mi cuerpo. ¿Qué se ha tensado en mi cuerpo al ver esa cara? El cuello, la cara, el pecho, los brazos, el estómago, la tripa, piernas, lo que sea. ¿Bien? Y ya lo siguiente es empezar con los toques. Vamos dando los toques y decimos, aunque tenga esta tensión en mi cuerpo, cada uno describe lo que tiene, dejo que se relaje, dejo que se vaya. Cambiamos, si queréis seguir con lo de los dedos, aunque tenga esta tensión en mi cuerpo, cambiamos de dedos, dejo que se vaya, tengo esta tensión en mi cuerpo, dejo que se vaya, tengo esta tensión en mi cuerpo, dejo que se vaya. Y respiramos hondo al final. Bien. Volvemos a la tensión física y puntuamos otra vez. 0 es que ha desaparecido, 10, pues que no puedo más. ¿Vale? Le damos de nuevo un número a esa tensión física. Y si no ha desaparecido, volvemos con los toques. Aunque todavía me queda un 5, me queda un 8 de esta tensión, dejo que se vaya. Me queda un 5, dejo que se vaya. Me queda un 5, dejo que se vaya. Me queda un 5, dejo que se vaya. Y respiramos hondo al final. ¿Vale? Observad, después de esa respiración honda, qué está pasando dentro del cuerpo. ¿Qué cambios hay? Respiráis 2 o 3 veces más, dejando que la respiración sea la que tenga que ser. Llevo de nuevo mi atención a esa zona del cuerpo y puntúo. Sigue siendo un 5, ha bajado. Si la puntuación ha subido, lo que suele pasar es que ha habido un pensamiento que ha activado más emoción todavía. Y normalmente la sensación habrá cambiado. Si antes era una bola así, puede haber crecido, o antes era una bola en mi estómago, ahora es como un pinchazo en mi pecho. Me tengo que ir haciendo consciente de qué cambios se producen en mi cuerpo, porque estoy persiguiendo las emociones para que se descarguen todas. ¿Bien? Síntomas de que estamos descargando emociones: suspiros, bostezos, movimientos de tripas
y si las tripas se mueven el gas quiere salir. Luego pueden venir eructos o pueden venir gases. ¿Bien? Todo debería soltarse. Acordaos que cuando somos pequeños las madres no están tranquilas hasta que no eructamos. ¿Por qué cuando somos mayores no podemos eructar? ¿Bien? Es un poco ilógico, porque eso es mantener la tensión dentro de mi cuerpo. ¿Vale? Ya os aviso que todo eso puede pasar, o sea que no hay ningún problema, que todo está funcionando. ¿De acuerdo? Muy bien. Volvemos a la tensión. Si ya ha desaparecido, vuelvo a mirar la cara del personaje. Si no ha desaparecido, volvería a dar los toques. La cara del personaje ha tenido que cambiar. A mejor, a peor o a lo que sea, pero ha cambiado. Me hago consciente. ¿Cómo me hace sentir ahora ese personaje? La indiferencia es una emoción también. Y de hecho es una forma de rabia que suelen utilizar los adolescentes para no gritar a sus padres y que no les castiguen. ¿De acuerdo? Bien, vuelvo a hacerme consciente de esa emoción, busco en mi cuerpo dónde está el síntoma físico de esa emoción, esa tensión, puntúo y otra vez los toques. Aunque tengo esta pena en mi pecho que me atenaza, dejo que se vaya. Esta pena en mi pecho, dejo que se vaya. Esta pena en mi pecho, dejo que se vaya. Esta pena en mi pecho, dejo que se vaya. Respiramos hondo al final. Muy bien, volvemos a observar que está cambiando en el cuerpo. Dejamos que respire tranquilo 2 o 3 veces. Puntuamos otra vez. Es un 5, un 7, un 3. Aunque todavía queda algo de esta tensión, dejo que se vaya. 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 Respiramos hondo. Bien, vamos viendo el proceso. ¿Vale? Los toques los podemos cambiar por cualquier técnica de relajación que conozcamos. Como si saltar os viene bien, saltáis. ¿Vale? Al que mejor le vaya una técnica que conozca, que la use. No hay ningún problema. O ponerte a reír o ponerte a llorar. Da igual. Lo único que tenéis que mantener es el proceso. Tengo que ir encontrando cada una de las emociones para tener un cambio. Si me paro en el momento en el que pueda cargar con ellas, realmente no estoy haciendo nada. Sigo teniendo las mismas situaciones externas, aunque yo me sienta un poco mejor. El ideal es bajarlo a 0 para poder generar ese cambio fuera. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien, tendríamos que acabar con la cara de los personajes, que llegue a la paz. Ese personaje que hemos cogido. Si le vemos que todavía está muy alterado, no hagáis el siguiente paso. ¿Vale? Si lo veis que está más o menos, que ya se controla, vale, iríamos con el siguiente punto. Le preguntamos, ¿qué necesitas? Dime. Entiendo que la graduación en la medida en la que vas notando que la cara del personaje remite está en función de la intensidad con la que tú has vivido esa emoción. Exacto. ¿No? Porque no deja de ser una graduación muy subjetiva. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Claro, pero es que es la que vale. En las emociones el que vale eres tú. Sí, pero que realmente quería saber si era ese el caso. Sí, sí. ¿Vale? Bien, pues hacemos la pregunta. ¿Qué necesitas? ¿Vale? Lo siguiente es darnos cuenta de qué nos hace sentir su respuesta. Buscamos en nuestro cuerpo qué se ha tensado, puntuamos
y comenzamos a relajar esa zona. Ahí también va a haber una respuesta. ¿En qué necesitas? Puede no haberla, ¿vale? Si has dejado bien en paz esa cara, pues puede ser que tú preguntes, esté en paz y no responda, ¿vale? Pero normalmente suele haber una respuesta. La respuesta también es subjetiva. O sea, también Sí, sí, es una apreciación por mía supuesto. que va dentro del proceso, ¿no? Por supuesto. No nos cuestionamos si eso es cierto, si es objetivo, si tal. No, es ¿qué me hace sentir eso que me ha dicho? ¿Vale? Si alguien quiere comentar la respuesta que le ha dado el personaje, ¿vale? Puede servir de ejemplo para los demás. O sea que si alguien se anima. Una madre, me ha dicho. ¿Qué necesitas? Una madre, ¿vale? ¿Qué te hace sentir esa respuesta? En fin, eso. Pues aunque en fin, dejo que mi cuerpo se relaje, dejo que se vaya, ¿vale? Y vamos ahí. Bien, las frases no tienen que ser complicadas, es lo que me venga. La sensación que me venga, ¿vale? ¿A alguien la frase le parece complicada, la que le responde el personaje? ¿No le dispara una emoción muy clara? ¿Iría todo bien? ¿Vale? Pues venga, seguimos. Vamos a hacer esto durante 5 minutos, ¿vale? Quedándonos con esta frase. Si alguien se atasca, que me lo diga. O si ve que le responde una cosa muy rara que no sabe cómo interpretar, pues que me lo diga, que yo le puedo ayudar. ¿Bien? ¿Vale? Dejamos 5 minutos y vamos haciendo el procedimiento. A ver qué cambia. Vamos allá. Que seguimos con el personaje. El que se le haya quedado la cara muy alterada sigue con la cara. El que no, pues que vaya haciendo las preguntas de qué necesitas y liberando la emoción que surja, ¿vale? Nos damos esos 5 minutos para notar ese cambio, a ver qué ocurre, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengáis me vais diciendo.
Bien. ¿Habéis ido notando esos cambios? ¿Alguien comenta algo? Yo parece que voy ya cogiendo un poco el truquillo esto. Vale. Una pregunta, Sí. cuando haces una pregunta, por ejemplo, ¿qué necesitas? O que si quieres decir algo y en medio de una respuesta te da 800, bueno, 800 no, pero unas cuantas. Pues vas cogiendo de una en una, me va diciendo que me hace sentir esta, luego la siguiente y la siguiente, ¿vale? Entonces a la vez más complicado. Lo curioso es que yo le he hecho una pregunta después de las primeras, que parece que todo estaba mejor, y cuando he dicho que, bueno, que me perdonara por haberte obligado y tal y por esto, me has dicho que no. Que no te perdona. Que no me perdona. ¿Y cómo te hace sentir? Pues la verdad es que me ha dado la risa. Te ha dado la risa, ¿vale? La risa es otra expresión de emoción. La risa es una acumulación de tensión interna y en un momento dado podemos volcarla fuera a través de ese movimiento del cuerpo. Pero sí quiere decir entonces que hay tensión todavía. Sí, sí, que hay tensión todavía. Si te responde, sea lo que sea, ¿vale? Hay una carga emocional detrás de esas palabras. La risa es como que te pillan desprevenido y dices, pero vamos a ver, ¿cómo que no? ¿De qué me tienes? Me dices que no. Vale. Pero también tiene un poco que ver con el enfado. Es decir, pues vaya gracia, te estoy pidiendo perdón y encima hago yo el esfuerzo y tú no haces nada. ¿Vale? O sea que ahí también. Aunque se está riendo o aunque me río, dejo que se vaya. ¿Vale? La respuesta en realidad es lo contrario. O sea que como decías tú antes, no es quiérete, lo que quiere decir es que no me quieres. Si dices déjame en paz, ¿qué quiere decir? Que no. A ver, lo de darle la vuelta es sobre todo a las frases positivas, porque esas son las que te llevan a ocultarte. Si son negativas es que directamente te pone la emoción delante. El déjame en paz, ¿cómo te hace sentir? Resignada. ¿Vale? La resignación es otra emoción. De la de no hay nada, no puedo hacer nada, es casi como impotencia. No puedo hacer nada, pues nada, tiro con ello y a sobrevivir como podamos. ¿Vale? Pues entonces, aunque haces la frase con lo que te diga él, el personaje. Incluso si no tienes muy claro qué está pasando, haces unos toques con, mira, no tengo ni idea de qué pasa aquí, me ha atascado y dejo que se vaya. Y haces eso y ya está. Vale, es simplemente hacerte consciente de qué estás sintiendo en ese momento. ¿Que está bloqueado? Pues aunque estoy bloqueado. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Os ha funcionado? ¿Lo veis claro? ¿Lo veis aplicable? Sí, sí, aplicable ya cuando estés en un sitio ya más tranquilo y tal, sí. Por supuesto. ¿Vale? Me siempre funciona la primera, ¿no? Hombre, a ver, no es que no funcione la primera. Es que, ¿a qué personaje pongas? claro, para notar un cambio, ¿cuántas emociones tienes almacenadas con esa persona? ¿Vale? Entonces, los cambios con personas, por ejemplo, si has tenido una sola situación muy impactante, puedes tener un cambio muy rápido. ¿Vale? Pero si has sido 15 años de situaciones una detrás de otra, pues vas a tener ahí... Exacto. ¿Vale? Tienes que generar un proceso. ¿En el tapping no utilizas el timo? A ver, en mi experiencia tendría su sentido darse toques en determinados puntos del cuerpo, ¿no? Porque esos puntos están asociados simbólicamente con determinadas emociones y podrían activarlas más. Tendría su sentido. Pero tampoco es cuestión de preocuparse de si siento no sé qué, me tengo que dar en no sé cuánto tal. La cuestión es distraer la mente de alguna manera. Si te funciona con los toques simples, pues lo haces. Que ves que se atasca o no sé qué y tú crees que eso es mejor, lo haces también. ¿Vale? Y lo que me puede ocurrir que al enfrentarte a una emoción fuerte lo puedas pasar muy mal. Claro, sí, sí. Y no sepas qué hacer. Claro, por eso decía lo de los pasos. Si voy a trabajar con una persona que yo sé que me hace perder el control, es ¿cuántas ganas tengo yo de trabajar con esa persona? Menos 10. Vale, pues aunque no quiero trabajar con ella para nada, dejo que se vaya. Primero bajamos todas las percepciones que tenemos de que puede ser malo. Nos quedamos en paz y entonces ya hacemos el proceso. Siempre pasito a pasito.
¿Vale? Aquí lo de ser valiente no te sirve para nada porque te guardas una emoción que te vas a comer después. Entonces, vamos dando pasitos y con tranquilidad. ¿Vale? Bien, vamos, que llorar o sufrir no te asegura que sueltes nada. Bien, bueno, pues vale. La anterior era la práctica que hemos hecho, ¿no? Es poner delante una persona y empezar a hacer todo el proceso. Bien, este mismo proceso que hacemos con una persona que conocemos, lo podemos hacer también con personajes del mundo. Es decir, si creemos en la filosofía de Ho'oponopono de yo estoy colaborando en crear esta realidad, bien, mis emociones están haciendo que la realidad se mantenga como está. Si yo quiero cambiar cómo está el mundo, debo hacerme consciente de cómo son mis emociones con respecto al mundo y empezar a cambiarlas. Si yo empiezo a cambiar mis emociones, se va transmitiendo a los demás, es como un virus. Los demás van reaccionando y también van cambiando, que de hecho es lo que está pasando ahora mismo en el mundo, ¿vale? Hemos llegado a un estado de crisis en el que ya las emociones se han disparado tanto y estamos en un proceso de cambio de esas emociones. Si no, pues estas charlas hace 15 años o 20 años iban 4, ¿vale? Y ahora mismo es como que, oye, pues sí, las emociones es importante. Bien, estamos en ese proceso de cambio, pero si lo hacemos más dirigido, el proceso es más rápido. Bien. Luego podemos hacer ejercicios poniéndonos delante, pues algún banquero, un tío de una petrolera, los de las farmacéuticas, la Merkel, ¿vale? O pensar incluso en conspiraciones, ¿no? Esos grupos, los Illuminati o los de Bilderberg que se reúnen ahí para jorobarnos a todos y tal, ¿vale? Y empezar a hacer este mismo proceso con esos grupos. Objetivamente, ¿qué voy a ganar? Que yo voy a vivir las cosas sin creerme lo que me dicen. Es decir, voy a ser capaz de ser crítico y decir, bueno, pues esto puede ser o esto no me lo creo para nada. ¿Bien? Y cuando eres crítico, pues ya no te pueden contar las mismas historias de siempre. Luego les estás obligando a cambiar a ellos, porque si no, ven que tú no lo aceptas. Y si no lo aceptas, les empiezan a sentir un poco inquietos. Y las cosas tienen que cambiar, tienen que adaptarse. Pero para eso yo tengo que sentirme diferente, tengo que empezar a quitarme mis miedos, porque la manera de manipular a los demás es principalmente a través del miedo. Si yo tengo miedo, todo lo que me diga esta gente me lo creo. Si no tengo miedo, me puedo empezar a cuestionar un montón de cosas. Hipotecas y si puedo poner una placa solar o no puedo poner una placa solar, y si puedo utilizar otro tipo de medicina, ¿vale? Empiezo a generar un cambio social que al final se tiene que reflejar en un cambio en los gobiernos. Luego yo también tengo mi capacidad a través de estos ejercicios de generar ese cambio fuera. No solo es para yo, mi casa y los que tengo alrededor, sino que puedo incluso lograr generar cambios más grandes. Todos estamos conectados, luego si yo cambio, todos los demás tienen que estar en concordancia. Bien. Luego yo recomiendo que hagáis algún ejercicio de estos, como puede ser, me pongo el peor telediario de la TDT y me quedo ahí 5 minutos el primer día, para no sobrar. Bien, voy liberando todo lo que me venga, y el siguiente día pues otros 10, y sigo liberando, ¿vale? Y al final voy a notar un cambio. Bueno, y el último experimento. Habíamos anclado 2 emociones negativas al cerrar las manos, ¿no? Pues vamos a quitárnoslo. Disparamos una mano y, aunque me viene esta emoción de impotencia, de culpa, no sé qué guardamos ya, ¿vale? Dejo que se relaje y descargamos la sensación. ¿Vale? Comprobamos si queda algo, si todavía queda, volvemos a relajar.
Esto es útil para aplicar en algunas manías, ¿no?, que nos disparan los nervios. La gente que se dedica a poner los vasos en el borde de la mesa y ese tipo de cosas, que vale, pues podemos aplicarnos nosotros los toques para estar más relajados. Y ya con esto me despido. Os comento que lo que hemos visto hoy realmente es toda la información que necesitáis, ¿bien? Pero el problema es crear un hábito para aplicarlo. Si tengo un montón de emociones que he ido almacenando durante toda mi vida e incluso antes y no me pongo a liberar, ¿vale?, aunque sepa cómo funciona esto, lo haya practicado una vez, no voy a conseguir ese cambio. Entonces nosotros tenemos sobre todo 2 tipos de talleres para generar ese hábito, ¿vale? A partir de octubre tendremos un taller que es anual, de octubre a junio, que es como un gimnasio, ¿vale? Vas un día a la semana, 2 horitas, en el que activas tus emociones y empiezas a relajar, a liberar todos esos conflictos que tengamos por ahí atascados, ¿no? Y nos sirve, pues, por lo menos para motivarnos y decir, venga, pues lo tengo que hacer. Luego pongo deberes para casa, no lo hace mucha gente, pero bueno, hay alguien que sí, hay algunos que se ponen todos los días y los cambios son más rápidos, ¿bien? Y luego tenemos otro tipo de taller, que son talleres de convivencia, además, que los hacemos en un chalet en la sierra, y lo que hacemos son talleres de varios días, en los que nos centramos en un tema más específico, y como juntamos muchas horas de liberación, lo que consigues es acelerar ese proceso de cambio, ¿vale? Y aparte de que sean intensivos y tal, pues como estás en un grupo, pues tienes diversión, porque luego haces la comida juntos y hay piscina y tal, y fiestas por las noches, o sea que se puede pasar bastante bien. Bien, pues esta es mi propuesta, por si le interesa a alguien. ¿Y este de los 4 días cuándo es? El próximo es del 8 al 13. Empezaríamos el 8 de julio, sí, el 8 de julio. Los talleres, aunque sean de 5 días, se pueden venir pues 3 días o 2 días, ¿vale? O sea que ahí no hay ningún problema. Y después toda esta información la tenéis en la web, libertademocional.es. Hay un boletín que os podéis dar de alta y os llega la información mensual con todas las actividades que vayamos haciendo. Bien, y cualquier consulta que queráis hacer, pues tenéis tarjetas por allí con mi correo electrónico y mi teléfono, sí, y podéis preguntar lo que queráis, que yo respondo en cuanto pueda. Y muchas gracias por haber venido y espero que os sirva.